Hola, hola. ¿Qué podemos hacer con la falta de espacio en la cocina? La verdad es que siempre es un dolor de cabeza. Hay que ponerse prácticos y buscar muebles que cumplan más de una función. Hoy día les voy a mostrar una alternativa de mueble que tiene encimera, lavaplatos, cajones y repisas para guardar. El mueble que vamos a instalar tiene 1,80 m de largo, está fabricado en melamina blanca de 15 milímetros y tiene una cubierta espectacular de acero inoxidable que tiene lavaplatos y encimera a gas. Aparte, viene con cajones y puertas para guardar. Antes de empezar a armar el mueble, es muy importante revisar que vengan todas las piezas, familiarizarse con ellas y revisar que venga todo lo que sale en el manual. Por ejemplo, aquí tenemos las puertas, los laterales, la base, las piezas del cajón, la cubierta de acero inoxidable, los rieles para los cajones, las patas del mueble, las bisagras y manillas para las puertas y todas las fijaciones. Y después de revisar el manual, se van a dar cuenta que vamos a usar un taladro, un mazo de goma, un desatornillador eléctrico y uno manual. Además, antes de instalar, tenemos que revisar que el piso esté nivelado y ubicar las salidas de agua, el desagüe y las conexiones de gas. Considerando estas posiciones, podemos definir si el mueble lo instalaremos con el lavaplatos al lado derecho o izquierdo. Lo primero que vamos a hacer es el armado de la estructura más grande, que son la base, los laterales y las divisiones intermedias. Pero antes tenemos que instalar los rieles. Son 3 paredes de rieles y solo debemos poner en este paso la parte fija. 2 en los laterales marcados con la letra N y 1 en el lateral marcado con la letra Q. Ahora juntamos la base con los laterales y divisiones usando 8 tornillos con rosca y base plana. Van justo en las perforaciones que ya están hechas en la base. Para terminar esta parte, ponemos los 2 trozos largos marcados con la letra P, usando en cada extremo un tarugo con cola fría y un perno con tambor minifix. Para instalar las patas, lo más rápido y fácil es dar vuelta al mueble, presentar las patas y atornillar donde están las perforaciones. Las patas van 4 en las esquinas y las otras 4 se alinean al eje de cada lateral o división interna y se fijan con 4 tornillos de 8 por 5 octavos usando un desatornillador manual o eléctrico, pero en baja potencia para no dañarlo. Antes de seguir con el armado de las puertas y los cajones, vamos a poner estos refuerzos en los laterales que son para las bisagras y también para darle más estructura al mueble. Los refuerzos para las bisagras son 2 y tienen la letra O y O1. Van fijos en las divisiones interiores con los tornillos drywall de 6 por 1 pulgada. La pieza que estructura es la F y va de forma horizontal en el lateral interior de la derecha, fija con los mismos tornillos. En esta pieza va el último riel para el cajón de los cubiertos. Y finalmente la repisa es la letra E y se pone en el lado izquierdo, debajo de donde irá el lavaplatos, con unos topes plásticos que se ponen en los agujeros ya hechos. Perfecto. Tenemos 4 puertas, en cada una van 2 bisagras. Simplemente las presentamos y las fijamos donde están hechas las perforaciones. Luego tomamos la puerta y la presentamos y terminamos de fijar la bisagra en los refuerzos que pusimos en los verticales. Las puertas altas están marcadas con una letra G y las bajas con una letra V. Las bisagras se calzan en la perforación y se atornillan en las guías que trae hecha la puerta. Después se montan en el mueble haciendo coincidir con los agujeros que determinan la posición.
Después que terminen de instalar las puertas, si les quedan descuadradas, por favor no se preocupen porque todo eso se resuelve con la regulación de las bisagras. Finalmente ponemos las manillas, haciendo perforaciones con la broca para madera de 5 milímetros en los agujeros que ya vienen marcados. Tenemos que armar 3 cajones, 2 que son para las ollas que van en el módulo donde va la encimera y otro que es para los cubiertos que va justo en el módulo del centro en la parte superior. Aunque son de distinto tamaño, se arman de la misma forma. Los 2 cajones grandes se arman con las piezas marcadas con las letras JKLDT y el chico con las letras BRBST. A la base le fijamos la trasera y los laterales con 2 tornillos de 1 a 5/8 por cada lado. Luego va el frente con tarugo de madera, perno y tambor minifix. Finalmente terminamos atornillando la parte móvil de los rieles en la parte inferior del lateral. Y hacemos el calce de los cajones uniendo las 2 partes de los rieles. Ahora vamos a fijar el mueble al muro. Para eso vamos a usar tarugos nylon y tornillos de 8 por 3 pulgadas. Presentamos el mueble y nos aseguramos que esté a nivel. Si es necesario, lo podemos nivelar con las mismas patas. Marcamos la ubicación de los agujeros a 20 centímetros desde los bordes, haciendo los agujeros en la madera con una broca de 5 milímetros. Y después terminamos las perforaciones en el muro de concreto. Ponemos los tarugos y finalmente atornillamos el mueble. Y llegó el gran momento de instalar la cubierta, que viene con un lavaplatos, un escurridero, un pequeño sector de trabajo y una encimera con 4 quemadores. Presentamos la cubierta y atornillamos una escuadra a los 77 centímetros del lado largo. Y una pletina a los 25 centímetros de los 2 lados cortos. Estas piezas nos servirán para fijar el mesón de acero inoxidable. Para terminar, ponemos un cordón de silicona para baño y cocina en la unión con el muro, aplicada con pistola calafatera. Como es un mesón de acero inoxidable, su superficie es completamente antibacterial, ideal para la higiene de la cocina, y la encimera se puede conectar al gas natural o licuado. La instalación de la grifería y el desagüe la pueden ver en jun.cl. Yo le voy a dejar los proyectos para que ustedes tengan la referencia. Y la instalación del gas acá en la encimera la tiene que hacer sin duda un especialista certificado. Qué bueno quedó el mueble que armamos. Nos demoramos aproximadamente 3 horas, pero sin duda que les recomiendo hacerlo de 2 personas porque es mucho más rápido y cómodo. ¿Qué tal quedó el espacio? Lo aprovechamos al máximo. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube, activa la campanita para que recibas contenido como este todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.